En este video hablaremos del algoritmo de Floyd y aplicaremos el mismo en una simple red. El algoritmo de Floyd es más general que el de Dijkstra porque determina la ruta más corta entre dos nodos cualquiera de la red. Recuerden que el algoritmo de Dijkstra, para poder modificar la red, tengo que borrar los nodos y sus ligaduras cuando no se requieren. En este caso, en el algoritmo de Floyd, yo puedo calcular la distancia más corta entre cualquier par de nodos una vez que se haya implementado el algoritmo. Luego dice, el algoritmo se representa una red de n nodos como matriz cuadrada con n renglones y n columnas. N es el número de nodos, por lo que si tenemos 10 nodos, tendremos una matriz de 10 renglones por 10 columnas. El elemento ij de la matriz expresa la distancia de ij del nodo i al nodo j, que es finita si i está conectado directamente con j e infinita en caso contrario. El concepto del algoritmo de Floyd es directo, dados tres nodos i, j y k. En la figura aquí los tenemos, con las distancias entre sí indicadas en los tres arcos. Es más corto ir acá desde i pasando por j si dij más djk es menor que dik. Lo que nos dice este algoritmo es que se puede hacer una operación triangular, en que si yo quiero ir de i a k, puede ser que encuentre una ruta más corta si yo primero paso por j y después de j llego a k. Pero esa relación se estudia en una operación que se llama operación triple o la operación triangular. En este caso, lo óptimo es reemplazar la ruta de i a k por la ruta ijk porque se supone que va a ser más corta. Este intercambio de operación triple se aplica en forma sistemática a la red con los siguientes pasos. El paso 0 nos dice que debemos de definir una matriz de distancias que es de 0 y va a ir evolucionando dependiendo de las iteraciones, desde D1 o más bien desde D0 hasta Dn. Y matriz de secuencias S0, como se describe a continuación. Aquí tenemos la matriz de distancias en donde principalmente se colocan las distancias de ir del nodo 1 al nodo 2, de ir del nodo 1 al nodo j o de ir del nodo 1 al nodo n si existe relación. Cuando no exista relación, simplemente se pone un guión. En este caso se pone un guión a la relación de 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etc. Entonces, en pocas palabras, se genera una matriz de n por n con las distancias que se generan de ir de un nodo i a un nodo j. Aquí tenemos la matriz de secuencias, en donde principalmente el llenado de los valores de esta matriz van a corresponder al número de columna. Por ejemplo, tendría que poner puros 1 para la columna 1, puros 2 para la columna 2 y así sucesivamente. Esta matriz de secuencia va a ir evolucionando conforme avancemos en el método o en el algoritmo. Y el paso general k, en donde k va a ser igual a n, es decir, que van a ser n pasos, porque primero tengo que tratar el nodo 1, después el nodo 2, hasta el nodo n. Dice definir el renglón k y la columna k como renglón pivote y columna pivote. Aplicar la operación triple en cada elemento de ij en dk-1 para toda i y j. Si se satisface la condición de dik más dkj menor que dij, entonces se crea dk reemplazando dij en dk-1 por dik más dkj. Es decir, aquí se va a tratar de buscar la distancia más corta de un nodo i a un nodo j, pero si yo puedo pasar por un nodo k intermedio, pues aquí me va a minimizar la distancia. Luego dice crear sk reemplazando sij en sk-1 por k igual a k más 1 y repetir el paso k, es decir, se va a realizar hasta que se alcance n, es decir, el último nodo. Después de n pasos se puede determinar la ruta más corta entre los nodos i y j con las matrices dn y sn con las siguientes reglas. En dn, dj representa la distancia más corta entre los nodos i y j. En Sn se determina el nodo intermedio k igual a Sij, que forma la ruta IJK. Si Sik es igual a k y Sjk es igual a j. Detenerse todos los nodos intermedios de la ruta se han
determinado. Es decir, se va a detener el método cuando ya llego al nodo inicial. En caso contrario, repetir el procedimiento entre los nodos I y K y entre los nodos K y J. Aquí tenemos una representación de la operación triple o la operación triangular, que para yo poder calcular un elemento yo lo hago a través de la suma de dos elementos que están tanto en renglón como en columna, pero lo vamos a ver en el ejemplo de manera más detallada. Aquí tenemos el ejemplo 1. Aquí tenemos una red de 5 nodos, por lo tanto las matrices tanto de distancia como de secuencia van a ser de n por n renglones y columnas. Va a tener 5 renglones y 5 columnas cada una de esas tablas. Aquí tenemos 5 nodos, aquí tenemos las conexiones. Es una red conectada en donde tengo flujos bidireccionales entre la mayoría de los nodos, exceptuando la distancia que hay de 3 a 5. Nada más se permite el flujo de 3 a 5, pero no de 5 a 3, porque es un arco dirigido. Muy bien, pues vamos a aplicar el método de Floyd a esta red. Aquí tenemos la red que estábamos viendo en la diapositiva. Vamos a trabajar con el algoritmo de Floyd para encontrar la ruta más corta entre cualquier par de nodos. Aquí ya tengo lista las dos matrices. Una matriz es la matriz de distancia y a la primera matriz de distancia le vamos a llamar D0 porque es la iteración 0. Y a la matriz de secuencias le vamos a llamar S0 porque es la primera matriz de secuencias. En la matriz de distancias yo me tengo que fijar pues si hay conectividad entre un par de nodos, pero inicio poniéndole un guión a donde no es posible determinar una distancia, por ejemplo de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3 y así. Entonces lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto es la distancia de 1 a 2. Primero tengo que ver si están conectados el nodo 1 y el nodo 2, y efectivamente están conectados. De 1 a 2 hay 3 de distancia, entonces aquí pongo un 3. De 1 a 3, que es esta celda, de 1 a 3 sí hay conexión y es de 10. De 1 a 4 no hay. Entonces, de 1 a 4, como no existe, yo no le puedo poner un guión, sino más bien le tengo que poner un elemento que impida que el algoritmo encuentre una distancia más corta. Por lo que cuando no hay conectividad de un nodo I con un nodo J, simplemente pongo infinito. Lo mismo va a pasar con la relación de 1 a 5. Como estamos viendo en esta red que no hay conexión de 1 a 5, entonces aquí yo pondría la cantidad de infinito. Es una distancia infinita. Y como el algoritmo trata de buscar las distancias más cortas, pues nunca va a tocar esos nodos o esa relación con los nodos, porque tiene una cantidad muy grande de infinito. Lo mismo va a pasar con el nodo 2. Tengo que ver del nodo 2 hacia dónde sale y con cuánta distancia se alcanza el siguiente nodo. Por ejemplo, de 2 a 1 sí hay, porque recuerden que de 2 a 1 yo me puedo ir de 1 a 2, pero también me puedo ir de 2 a 1 porque no es un arco direccionado. Entonces de 2 a 1 pues es un 3. Me puedo regresar con 3 pues de 2 a 1. De 2 a 3 me puedo ir, no hay distancia o no hay conexión, entonces pongo infinito. De 2 a 4 existe conexión, sí, hay 5 unidades de distancia. Y de 2 a 5 no hay, entonces pongo infinito. Luego me voy a 3. De 3 a 1 sí existe conexión y es de 10. De 3 a 2 no existe conexión y pongo un infinito. De 3 a 4 existe conexión bidireccional y es un 6. Y del nodo 3 al 5 también existe conexión y es direccionada, pero sí me permite irme del 3 a 5 con 15 unidades de distancia. Luego me voy al nodo 4. El nodo 4 está conectado con el nodo 1, no, entonces pongo un infinito. De 4 a 2 sí hay distancia, es una relación bidireccional y es 5 de distancia entre 4 y 2. Entre 4 y 3 existe conexión, sí, es un 6.
Y de 4 a 5 también existe conexión y son 4 unidades de distancia. Por último, el nodo 5. ¿El nodo 5 tiene conexión con 1? Pues no, por lo que tendría que poner un infinito. De 5 a 2 tampoco hay conexión, pongo un infinito. De 5 a 3 sí hay conexión, pero resulta ser que no hay flujo de 5 a 3. Entonces, para impedir que se vaya por esa ruta, pues pongo otro infinito. Y por último, de 5 a 4 sí existe conexión y es de 4. Entonces, básicamente lo que yo tengo que poner, o los valores que yo tengo que poner en esa matriz de distancias, son las distancias que existen entre pares de nodos. Y cuando no existe, simplemente pongo un infinito. Como ya habíamos mencionado en el algoritmo o en la descripción del algoritmo, la matriz de secuencias simplemente me dice que ponga en la primera matriz, en la S0, que ponga lo que viene siendo el valor de la columna. Pero primero inicio cancelando los nodos a sí mismos, de 1 a 1, de 2 a 2, hasta de 5 a 5. Entonces en la primera columna, que es la columna 1, pondría puros unos. En la columna 2, solo 2. Y así sucesivamente hasta la columna 5. Aquí los lleno con los valores de la columna respectiva. Y ahí está. Esas son las matrices iniciales. Bien, ahora para la iteración 1, que sería la generación de la matriz de distancia 1 y de secuencia 1, necesito otras dos tablas. Aquí tengo ya las dos tablas y a esta tabla le voy a llamar la matriz de distancia 1, la D1, y a esta la matriz de secuencia 1, la S1. Empiezo cancelando siempre los nodos a sí mismos. Ahora vamos a trabajar con la matriz de distancias. En este caso yo tengo que hacer una operación triangular. Entonces voy a tener que definir un renglón pivote y una columna pivote. Para la primera iteración, el renglón pivote va a ser el renglón 1 y la columna pivote va a ser la columna 1. Entonces aquí la voy a marcar. Por ejemplo, aquí marcaría el renglón 1 y la columna 1. ¿Y cuál sería la operación triangular? Ok, tengo que ver primero qué valores puedo yo cambiar. Los valores que puedo cambiar son los que no están marcados como columna pivote o renglón pivote. Quiere decir que puedo cambiar este, puedo cambiar este, puedo cambiar este, o cualquier elemento de aquí, salvo los que están cancelados. Entonces, ¿cómo se hace la relación o la operación triangular? Lo que tengo que hacer es triangular si este valor, por ejemplo, empezaría yo de aquí, que es el primer valor que yo pudiera cambiar. Entonces, yo tendría que triangular el valor que se encuentra en el renglón pivote, que en este caso sería este 10, se encuentra en la misma columna que el elemento de la celda que yo intento cambiar, y el elemento que se encuentra en el renglón pivote es este 3. Entonces yo al tener, por ejemplo, el 10 aquí y el 3 en renglón, si yo lo sumo, es decir, si hago 10 más 3, serían 13. Y la pregunta es, ¿13 es menor que el infinito? La respuesta es sí. Y si es menor, significa que yo tengo que cambiarlo. Entonces aquí yo voy a poner con otro color. Voy a poner que para la siguiente iteración aquí no va a ser infinito, va a ser ahora un 13. Ok, en eso consiste la operación triangular. Voy a borrar esto para volver a hacer la misma operación triangular. La siguiente celda que tengo que estudiar sería esta de aquí. Y es un 5. ¿Qué operación triangular se debe de hacer? ¿Qué elemento está en la columna pivote? Está el infinito. Aquí está.
¿Y qué elemento está en el renglón pivote? Es este que está acá, ¿sí? Que es el 3, que sería 3 más infinito. Aquí lo voy a poner. Aquí tengo infinito y acá tengo un 3. Si yo sumo los dos me va a dar 3 más infinito, infinito. ¿Infinito es menor que 5? No. Por lo que tendría que dejar ese 5 ahí. Básicamente lo que estoy buscando son las distancias más cortas. Entonces, este 5 no se puede cambiar. Ahora el siguiente elemento es un infinito. ¿Qué elemento está en esa columna? Que está marcado como un pivote. Está el infinito. ¿Y qué elemento está en ese renglón que está marcado como número pivote? Es un 3. Entonces sería 3 más infinito. ¿Es infinito menor que infinito? No. Entonces esta celda tampoco cambia. Ya que terminé con todo este renglón, me tengo que ir al siguiente. Y aquí es un infinito. ¿Ok? ¿Cuál sería el elemento que está en esa misma columna que está marcado como pivote? Es un 3. Y el elemento que está marcado en ese mismo renglón como pivote es un 10. Entonces 10 más 3 son 13. ¿Menor que infinito? Sí. Entonces aquí yo tendría que poner que para la siguiente iteración es un 13 ahí. Me voy a el elemento siguiente, es un 6. Entonces de manera rápida ya saben que este infinito está en la misma columna. Entonces sería infinito más 10, infinito. ¿Es menor que 6? No. Entonces me brinco al número que sigue. Infinito más 10, ¿es infinito menor que 15? No. Acá este 5, pues aplicando una cierta lógica, si cualquier elemento que está tanto en el renglón pivote como en la columna pivote es un infinito, pues las distancias no se van a poder mejorar. Por ejemplo, aquí sería 3 más infinito, este 3 que está aquí más el infinito es infinito menor que 5, no. 10 que está acá más infinito menor que 6, tampoco. Y este infinito más este infinito menor que 4, pues tampoco, entonces no cambia. Aquí va a pasar lo mismo. Todos estos van a ser infinitos porque el elemento que está en la columna pivote que repercute a este renglón, pues es infinito. Entonces infinito no va a ser menor que ninguno de estos valores. Muy bien, entonces los únicos valores que puedo yo cambiar para la siguiente iteración es esta celda, que es la celda 2, 3, o sea, renglón 2, columna 3, y este elemento que está aquí, que es renglón 3, columna 2. Prácticamente lo que se cambió, entonces lo tengo que marcar en la matriz de secuencias, que sería este valor y sería este valor. ¿Cómo quedaría para la siguiente iteración? Aquí lo voy a marcar con un color diferente. Primero tengo que colocar los valores que cambiaron. Por ejemplo, este infinito ahora es un 13 y el otro infinito pues también es un 13. ¿En qué iteración cambiaron? En la iteración 1. Entonces yo me voy a la matriz de distancia y aquí este elemento que se marcó, porque corresponde pues aquí al elemento de renglón 2, columna 3. Aquí también renglón 2, columna 3. Ahora ya no va a ser un 3. Se va a colocar la iteración o el número de iteración en la que se cambió, que sería la iteración 1. Y acá también. Y los demás valores van a quedar iguales. Entonces aquí tendría que repetir los valores. 3, 10 y todos los demás. Ahí está, son los mismos valores ya con los cambios. Y acá lo que cambió pues fue el 1 y sustituyó a un 2 y a un 3. Y los demás valores pues van a quedar igual. Aquí vamos a repetir la tabla D1 y la tabla S1 para poder construir lo que sería la tabla D2, que es la matriz de distancia 2, y la matriz de secuencia 2. Recordemos pues que siempre hay que cancelar los valores de los mismos nodos. Ahora, así como en la iteración anterior marqué el renglón 1, columna 1, en esta iteración tengo que marcar renglón 2, columna 2. Lo haría de esta forma. Sería renglón 2,
columna 2. Y voy a hacer la misma operación. Por ejemplo, me voy a enfocar aquí en la matriz de distancia 1 y voy a ver qué elementos son los que se pueden cambiar. Se pueden cambiar estos de aquí porque no están marcados como elementos pivote. Estos de acá y estos de acá. Los que no puedo tocar son los que marqué como renglón y columna pivote. Entonces aquí este elemento lo puedo cambiar. ¿Qué operaciones tengo que hacer o qué operación triple? Pues es la suma de el elemento que está en la misma columna, que en este caso es un 13, y en el mismo renglón está un 3, que son los que están marcados como elementos pivote, y los voy a sumar. 13 más 3 menor que 10, no. Me voy al que sigue. ¿Qué elemento está en la misma columna que sea pivote? Es este 5. 5 más 3 son 8. Menor que infinito, sí. Entonces tendría que poner aquí o tendría que dejar marcado que para la siguiente iteración o para la siguiente tabla es un 8. Acá tengo un infinito. Significa que ningún elemento de estos pues se va a poder cambiar porque, por ejemplo, para este la suma va a ser infinito más ¿cuánto? Más 3. Esa es la operación triple. Entonces, infinito menor que infinito, no. Entonces no lo puedo cambiar. Me voy hasta este renglón. Aquí la operación triple va a ser 13 más 3, porque es la triangulación. 13 más 3 es menor que 10. No, porque son 16. No es menor que 10. Me voy hasta el 6 este de acá. La operación triangular sería 5 más 13 son 18. Menor que 6, tampoco. Y como ya había dicho, cuando tengo un elemento de infinito, pues ninguno de estos valores va a poder cambiar porque aquí sería infinito más 13, que sería infinito menor que 15, no. Este elemento de acá sería infinito. ¿Cuál sería la operación triple? Pues es este 5 que está marcado como pivote en su renglón respectivo y este 3 que está marcado como pivote en su columna respectiva, que sería 5 más 3, 8, menor que infinito, sí. Entonces para la siguiente tabla tendría que poner un 8. Este 6, ¿se puede mejorar la distancia? Al parecer no, porque tendría que sumar 13 más 5, 18, menor que 6, no. Aquí también, como ya lo había mencionado, no se puede mejorar, es infinito más 5, infinito, menor que 4, no. Aquí, pues ya no tiene caso hacer la operación triangular o la operación triple, porque el elemento que tengo en este renglón es el infinito, no se puede mejorar ninguno de estos. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos que cambié? Cambié los elementos 1, 4 y 4, 1. Entonces aquí lo voy a marcar. Marco este elemento y marco este elemento. ¿En qué iteración se hizo? En la iteración 2. Por lo que para la siguiente tabla, aquí en lugar de 4, aquí en lugar de 4, sería un 2. Y aquí en lugar de 1, en la posición 4, 1, sería un 2. ¿Por qué 2? Porque se cambió en la iteración 2. Los demás valores van a quedar igual. Que sería aquí 1, 1, 1. Aquí un 2. Aquí el 1 que ya estaba. Un 2 y un 2. 3, 1, 3, 3. Y acá 4. Y los 5 de la última columna. Ahora me voy a enfocar en los cambios que se hicieron en la matriz de distancias. Que sería, en lugar de infinito es un 8. Y acá también es otro 8. Los demás valores van a quedar iguales. Muy bien, ahora lo que necesito es otro par de tablas para hacer las matrices D3 y S3. Aquí tenemos las matrices, ahora hay que llenar los valores, que serían la D3 y la S3. Y siempre empezamos cancelando las distancias y las secuencias de los nodos a sí mismos.
Muy bien, así como en la iteración anterior cancelé el renglón 2, columna 2, ahora voy a cancelar renglón 3, columna 3. Ahí está, solamente es en la matriz de distancias. Y voy a hacer lo mismo. ¿Qué elementos se pueden cambiar de esta matriz? Pues bueno, los que no están cancelados ni los que están marcados como elementos de columna o de renglón pivote. Entonces el primer análisis sería con este 3. ¿Se puede mejorar ese 3? Pues no, porque tengo 10 en el renglón y tengo 13 en la columna, serían 23, no es menor que 3. Luego me voy a este 8 y sería 10 más 6, 16, no es menor. Pero en la que sigue sí se puede mejorar, porque el elemento que está marcado como pivote en su misma columna es un 15 y el elemento que está marcado como pivote en el mismo renglón es un 10. Entonces sería 10 más 15, 25. Y aquí lo voy a marcar para cambiarlo en la siguiente tabla. Para el siguiente valor es un 3. Aquí sería 10 más 3 más 13, son 23. No puede cambiarse. Este 5, ¿qué operación sería? 13 más 6 son 19, tampoco se puede cambiar. Pero este infinito sí, porque sería la suma de 15 más 13, son 28. Entonces para la siguiente tabla, en vez de ser un infinito, va a ser un 28. Para el siguiente elemento que se puede cambiar es este 8, pero no se puede cambiar porque es 10 más 6, son 16, no es menor. Aquí serían 19, tampoco es menor que 5. Luego este elemento de acá sería 15 más 6, son 21, tampoco se puede cambiar. Y estos no se puede cambiar ninguno porque aquí tengo en este renglón como un elemento pivote al infinito. Entonces no se puede cambiar ninguno de estos. ¿Qué elementos fueron los que se cambiaron? Pues se cambiaron este de acá y este de acá en la matriz de secuencias. Lo que implica que para la siguiente matriz de secuencia, en vez de ser 5, van a ser 3, porque se cambiaron en la iteración 3. Y acá en la matriz de distancias se van a cambiar los infinitos por 25 y 28. Los demás valores van a quedar igual. Ahí ya tenemos los nuevos valores para la matriz de distancia 3 y la matriz de secuencia 3. Ahora tenemos que hacer otro par de tablas para estudiar el nodo 4. Bien, aquí vuelvo a repetir la misma matriz de distancia y la misma matriz de secuencia para poder hacer la siguiente matriz. Recuerden ahora que me voy a enfocar en la cuarta columna y el cuarto renglón. ¿Por qué? Porque la iteración anterior me enfoqué en el renglón 3, columna 3. Ahora va a ser renglón 4, columna 4. Entonces aquí marcamos el renglón 4 y la columna 4. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Recuerden que un algoritmo es un procedimiento repetitivo hasta llegar a un objetivo. Por lo que aquí los valores que se pueden cambiar son estos de aquí, salvo los que están cancelados, estos de acá y estos de acá. Entonces voy a hacer otra vez el estudio. Este 3 no se puede cambiar porque sería la operación 5 más 8 son 13, no hay cambio. Este 10 tampoco se puede cambiar porque es el 8 más el 6, no es menor que 10. Este 25 sí, porque es un 8 más un 4
8 más 4 pues son 12. Entonces para la siguiente matriz este 25 va a ser un 12. Continuando con este 3 no se puede cambiar porque nos daría un total de 13. 5 más 8 son 13. Aquí sí se puede cambiar porque es un 5 más un 6 son 11. Entonces aquí cambiaría por un 11. Este 28 también se puede cambiar porque la suma va a ser 5 más este 4 sería 9. Entonces aquí la cambio por un 9. Me paso a este valor, sería 10, pero la suma me da 8 más 6, 14, no es menor. Aquí sería 5 más 6 son 11, es menor que 13. Entonces aquí para la siguiente tabla sería un 11. Este 15 se puede modificar, sí, porque la suma es 6 más 4 son 10. Es menor que 15, por lo tanto aquí cambiaría a un 10. Los siguientes valores sí se pueden cambiar, que son estos de acá, porque aquí sería un 8 más un 4 son 12. En la que sigue sería un 5 más un 4 sería un 9. Y el último valor que se puede cambiar sería este, que sería 6 más 4 son 10. Voy a marcar las casillas en la matriz de secuencia. Va a cambiar esta de acá. Va a cambiar esta. Va a cambiar esta. Cambiaría también este 1. Luego esta casilla cambia. Y estas tres que están aquí abajo. Entonces tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casillas que cambian. Y aquí lo compruebo. Aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ¿qué valor es el que tengo que poner? Tendría que poner aquí un 4 porque cambió en la iteración 4. También aquí. También aquí. Luego el siguiente valor que cambia es este. Luego es este. Y los últimos valores de acá cambiaron en la iteración 4. Y los demás valores pues quedan igual. Y acá los valores que cambian en la matriz de distancia, esta es la D4, esta es la S4. Los valores que cambian pues son los que están en rojo. Aquí sería un 12, un 9, un 10, acá sería un 11, acá también, y acá sería un 12, un 9 y un 10. Esos fueron los cambios. Y los demás valores van a quedar igual que la anterior. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora ya nada más me falta hacer el análisis de la siguiente iteración, que es renglón 5, columna 5. Aquí tenemos el otro par de tablas a los cuales yo le tendría que poner la D5 y la S5. Ya llegué a la última iteración porque ya voy a cancelar renglón 5, columna 5. Que sería algo así como esto. Y voy a enfocarme en lo mismo, a ver qué valores se pueden cambiar. Por ejemplo, son todos estos que no están cancelados, ni por el guión, ni por el renglón, ni la columna pivote. Entonces aquí sería 12 más 9 no se puede cambiar. Este 10 serían un 12 más 10, son 22, no es menor que 10. Aquí sería un 12 más 4, no se puede cambiar. Aquí sería un 9 más 12. Aquí sería un 9 más el 10, 19, tampoco se puede cambiar. Aquí sería un 9 más 4, no se puede cambiar. Aquí el 10 más 12, tampoco. 10 más 9, pues no es menor. 10 más 4, 14, no es menor que 6. Aquí tampoco se puede cambiar, ni este, ni este. Entonces, aquí ya concluimos que la tabla final, pues ya no tiene cambios. La tabla final quedaría, pues, tal y como está en la tabla de arriba, que
sería esto. Ahí está ya mi tabla final de distancias y la tabla final de secuencias. Muy bien, ahora lo que se tiene que hacer es determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos. Por ejemplo, si yo quisiera la ruta más corta entre el nodo 1 y el nodo 5, ¿cuál es la ruta más corta? Por ejemplo, la distancia mínima sería igual. Y aquí me voy a la matriz de distancias, que es la última matriz. Tengo que fijarme en la última matriz. Y si me voy de 1, recuerden que estos son los nodos. Si me voy de 1 a 5, la distancia mínima es 12. Entonces ese es el resultado. La distancia mínima es de 12. Ahora, ¿cuál es la ruta? Para eso me sirve la matriz de secuencia. Por ejemplo, si yo me voy de 1 a 5, aquí está, de 1 a 5, ¿por qué no tendría que pasar por el nodo 4? Entonces aquí tendría que hacer lo siguiente. Yo de 5 tengo que pasar por 4 para llegar a 1. ¿Ok? Aquí lo voy a representar de esa forma. Ahora, mi problema es irme de 1 a 4. Entonces aquí va a ser lo mismo. De 1, si me voy a 4, ¿por qué no tengo que pasar? Por el nodo 2. Entonces conecto el nodo 2 con el nodo 4. Y va a ser lo mismo. ¿Qué tiene que pasar para que me vaya de 1 a 2? De 1 a 2 me regresa al mismo, a 2. Por lo tanto, ahí se termina la ruta. Entonces la ruta va a ser 1, 2, 4 y 5. Esa va a ser la ruta para esa descripción de si yo me quiero ir del nodo 1 al nodo 5. Ahora supongamos que yo me quiero ir del nodo 3 al nodo 5. Me voy acá. Del nodo 3 al nodo 5. ¿Sí? Aparentemente yo me puedo ir directo, pero hay una ruta más corta. Vamos a comprobarlo con esta tabla o con este par de tablas. Si yo quiero la ruta más corta entre 3 y 5, entonces ¿cuál es la distancia mínima? Pues lo voy a leer de la tabla. Me voy al renglón 3 y busco la columna 5. Entre 3 y 5 la distancia mínima es de 10 y aquí tengo la respuesta. Es de 10. Ahora, ¿cuál es la ruta? Pues bueno, como habíamos dicho acá, aparentemente la ruta directa es de 3 a 5, pero no me da el 10. Más bien es pasar 3 por 4 y por 5. Vamos a ver si eso me dice la última tabla. Aquí, si yo me voy de 3 a 5, otra vez me voy a la matriz de secuencia, que me va a decir la secuencia de la ruta por donde yo tengo que pasar. Si yo me voy de 3 a 5, me dice que pase por 4. Entonces hago lo mismo, ¿no? Si yo me voy de 3 a 5, tengo que ver los nodos intermedios. Entonces si me voy de 3 a 5, tengo que pasar por 4. Y si yo me voy de 3 a 4, ahora va a ser este problema, ¿no? Si me voy de 3 a 4, ¿por dónde tendría que pasar? De 3 me voy a 4 por 4. Ahí se repitió. Por lo tanto ya termino ahí la ruta. Y la ruta sería 3, 4, 5, en lugar de ir de 3 a 5 directamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, el algoritmo de Floyd es muy general.
yo no tengo por qué andar borrando nodos y volver a aplicar el método como en el algoritmo de Dijkstra para calcular la distancia más corta entre cualquier par de nodos de una red. Ya una vez obtenida la última tabla o las últimas tablas, yo puedo calcular la ruta más corta y su secuencia entre cualquier par de nodos. Y bueno, con esto terminaríamos la explicación tanto del algoritmo de Floyd como la aplicación en un ejemplo.